Hola grupo, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, martes 25 de agosto. Hoy vamos a trabajar con las imágenes que estuvieron haciendo la clase pasada. ¿Se acuerdan que dibujaron en el Paint? Bueno, hoy las vamos a incrustar en el documento y las vamos a relacionar con el texto, siempre en una sola columna, ¿no? Como se escribe habitualmente. Después les voy a hacer un breve repaso de lo que son las columnas, que sé que por ahí es como lo más complicado, lo que lleva como más vuelta, para que ustedes también repasen, porque la clase que viene van a hacer un trabajo práctico de esta primera parte, o sea, tomando en cuenta todos los temas de esta primera parte del Word, digamos, ¿no? Nada del otro mundo, son cosas que ya estuvimos viendo y que obviamente igual siempre si tienen alguna duda o algo me pueden consultar, pero bueno, me interesaba, digamos, como afianzar estos conocimientos porque después van a venir cosas un poquito más complicadas. Entonces, bueno, para no hacer lío, primero lo primero. Sin más, vamos a comenzar ya directamente a trabajar. Estamos entonces, vamos a insertar una imagen que ustedes se acuerdan que la exportaron en JPG. Puede ser JPG así o JPG. Estos dos tipos de formatos es lo mismo, nada más que uno está en inglés y el otro no. Si lo ven de una forma o la otra, no se hagan problema, que son formatos iguales. Puede ser JPG, PNG, GIF, TIFF. Bueno, estos son como los formatos de imagen más comunes, pero bueno, no se hagan un problema por esto. Vamos a trabajar siempre, o al menos por ahora, con JPG. Entonces, estamos acá en el cursor, vamos a imagen y seleccionamos la imagen, en este caso de la pizza. Siempre traten de tener todas las fotografías en una misma carpeta, de dibujos, trabajos, todo, porque si no después va a ser un lío. Ponemos insertar y ahí me inserto la imagen. Hubo muchos que por ahí trabajaron en una misma mesa de trabajo en el Paint y les quedó todos en un mismo JPG. Entonces acuérdense que siempre está la función de recortar, que yo puedo ir, tengo acá la imagen seleccionada, ¿no? Puedo ir acá a recortar y justamente la recorto como yo quiero. Pero en este caso no la vamos a recortar, así que vamos para atrás, ahí volvemos al tamaño original y listo. Bueno, ahí tenemos la imagen. Si yo, si me pongo acá y empiezo a escribir, fíjense, el cursor, siempre guíense por el cursor, porque no me, ahí. Bueno, me escribe abajo directamente, pero porque estoy en columnas. Ahí va. Había estado haciendo otras cosas y me había quedado en 3 columnas. No, bueno, ahí está, estoy en una columna. Si yo escribo, fíjense que escribe justamente al ladito de donde termina la imagen, ¿no? Bueno, escribe ahí. Ahora lo que vamos a ver es cómo entonces hacer para que este texto, digamos, la imagen se relacione con el texto y no quede justamente uno al lado del otro. ¿Cómo vamos a hacer? Yo voy a insertar texto falso. El texto falso, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Es el texto de relleno que se utiliza para plantillas y demás. Hay una fórmula que es signo de igual, lorem, porque se llama así el texto falso, paréntesis. Tengo que poner la cantidad de párrafos que yo quiero que se llenen con ese texto falso, 3, la cantidad de líneas, 15 en este caso. Cierro paréntesis y una vez que yo apriete Enter va a aparecer automáticamente el texto falso. Eso lo pueden ustedes hacer así o simplemente buscar en Word, en Internet, perdón, texto falso y copian este texto y ya está. Hago así y aprieto Enter y ya apareció, fíjense, todo el texto falso. Bueno, por descarte entonces, o en automático siempre queda el texto como abajo o al lado en todo caso, si yo quisiera seguir escribiendo ahí, de la fotografía, de la imagen. Nosotros podemos mover esta imagen de la siguiente manera. La tengo seleccionada y voy acá a donde dice cuadro de texto, ¿no? No, acá, perdón. Acá.
tengo la imagen seleccionada, voy al formato y voy acá donde dice posición. Puedo hacer que esté en línea con el texto, que esté arriba, que esté en posición aparte superior izquierda, que esté en el medio, que esté a la derecha, ¿no? Fíjense cómo que esté en el centro o que esté abajo. Miren, acá no se ve porque ahí está. O que esté abajo. Bueno, estas son, digamos, ajustes preestablecidos y en forma automática que obviamente nos va a marcar el sistema. Yo en este caso voy a querer que esté ahí. Una vez que yo la posiciono, digamos, cambio el lugar, me habilita como la función de poder arrastrarla y moverla de forma manual. Yo aprieto, hago clic acá y fíjense cómo yo la voy arrastrando, o sea, ahí la arrastro y la suelto el clic. Y se va cambiando en base a donde yo la voy poniendo, ¿no? Obviamente. Y fíjense que el texto nunca queda, digamos, la fotografía nunca pisa el texto, porque esto es como si estuvieran, o sea, están el texto y la imagen en la misma capa, y es como si la fotografía tuviera, no sé, como un halo protector, una cosa así que no deja que el texto le invada. Entonces fíjense cómo automáticamente esto se va moviendo. Siempre obviamente pueden utilizar las posiciones y van a ser como más automáticas, porque obviamente el programa sabe cuál es el medio de la hoja, cuál es el centro izquierdo, cuál es la derecha, pero bueno, esto igual obviamente, como ya les digo, lo pueden hacer ustedes. Incluso si lo agrandan, ahí va, pareciera como si estuvieran 3 columnas. Bueno, vamos a incrustar otra imagen que les quiero mostrar, otra cosita que se puede hacer. Vamos a trabajar con esta. Ahí me quedó muy grande, pero yo para que vaya, ahí está, ahí la arrastré y la puse, ahí está, me quedé con una sola foto. Bueno, como les decía, entonces acá en estos casos siempre está el texto y la imagen en una misma capa, pero yo puedo hacer que esta imagen se vaya para atrás. ¿Cómo hago? Voy a herramientas de imagen, formato, estoy seleccionando acá y voy acá donde dice ajustar texto. Puedo poner que se vaya, por ejemplo, detrás del texto, fíjense, y ahí la fotografía está, incluso, miren, está atrás de la otra imagen, ¿ven? O incluso puedo hacer que vaya delante del texto. ¿Y qué pasa? Ahí sí está tapando, o sea, están 2 capas diferentes. Abajo está el texto y arriba, digamos, está la fotografía. Miren, ahí está tapando todo. Bueno, yo le voy a poner, hay otras formas también, estrecho, cuadrado, pero bueno, me parece, estas son como las más, estas son más de lo mismo, más de la posición. Esta detrás del texto me parece que está buena para que ustedes vean que se puede hacer, que si incluso, por ejemplo, no sé, tienen que hacer una carta de presentación formal de una empresa y esa empresa tiene un logo, se lo pueden poner acá atrás y que sea como si fuese una marca de agua, una cosa así, del logo de la empresa, como opción para que ustedes utilicen. Bueno, esto es básicamente son cómo trabajar, digamos, con el texto en una sola columna. Ahora vamos a ver un poquito de lo que son, lo que les decía antes, de las 3 columnas, las 2, para que vean cómo, para que repasen, porque sé que es bastante, que costó un poco más, que es bastante más complejo. Lo que yo les decía, tengan paciencia con las columnas porque es como que se desbarata un poco todo el texto y hay que incluso a veces hasta hacerlo de forma manual y ir editándolo de a poquito. Pero bueno, son cosas que se pueden hacer y que obviamente mientras más practiquen, mejor va a ser para ustedes. Bueno, como yo les decía antes, siempre la forma que yo tengo de trabajar con las columnas es viendo primero qué cantidad de columnas voy a hacer y después poniéndole el texto. Así que voy a ir, acá estoy como en una hoja nueva, voy a poner diseño de página, voy a poner columnas y voy a ir primero a más columnas, a la adición de más columnas. Esto es clave, fíjense que acá dice, acá, aplicar a todo el documento o de aquí en adelante. Bueno,
Esto es fundamental, porque si yo le pongo todo el documento, las 2 columnas y demás que yo haga, justamente se va a aplicar a todo el documento. Pero si yo quiero que sea dejar esto primero que hice con una sola columna, vamos a poner de aquí en adelante y vamos a poner 2. Aceptar. Fíjense, esto está uno solo sin problema. Bueno, voy a insertarle el texto falso, salto, columna, texto falso. Que incluso, miren, vamos a hacer así, le vamos a poner acá una imagen, esta por ejemplo, ahí, y la vamos a posicionar. No, me gusta acá. Ahí va. Si no es como que no tiene mucho sentido. Bueno, seguimos escribiendo. Etcétera, etcétera. Bueno, ahí se me desconfiguró. Eso tienen que tener en cuenta, por si por ahí le ponen mucho texto, como yo hice recién acá. Voy a ir. Ven, es como que me lo corre. Entonces, sí, lo tienen que ir haciendo de a poco, no es automático. Es probar y ver cómo les va el texto, que no se les corra y que se les desconfigure todo. Bueno, ahora vamos a hacer 3 columnas. Yo estoy acá, voy a poner, digamos, estoy al final, acá abajo, estoy al final de la segunda columna, voy a diseño columnas, voy a salto y voy a salto de columna. Ahí me pasó, digamos como que, ¿qué pasó? De vuelta. Acá, columnas, salto de columna. Vamos acá a ver, salto, columna. Siempre acuérdense de control Z, si hay algo que no les cierra, pueden volver para atrás. Es lo que les digo, ahí se va, es como que, sí, pasa con la, ahí está, ahí lo puse al final y ahí salte acá. Entonces estoy en la tercera hoja y yo acá quiero entonces hacer 3 columnas. Voy de vuelta, más columnas, pongo 3 y pongo de aquí en adelante. Entonces siguen estando estas 2 columnas, que incluso ahora yo si quisiera le podría cambiar el texto ahí, si por él le quiera la imagen ahí. Entonces estoy acá y estoy en 3 columnas, escribo, no, vamos de vuelta. Más columnas, 3 de aquí en adelante. Ahí va. Entonces, texto 1, salto, columna, texto 2, en la segunda columna salto, columna, texto 3. Y ahí me quedó una columna, 2 columnas y 3 columnas. Estas incluso hasta le podría poner una línea. ¿Por qué me toma todo esto? A ver ahí. Más columnas. Acá. A ver, es lo que yo les digo. Es bastante... Sí, tengan paciencia porque es como medio caótico. Ahí está. En un punto. Y se desconfigura un poco el texto. Y sí, pasa. Las columnas son, como ya les dije, traicioneras y complicadas. Pero bueno, tengan paciencia y siempre piensen en esto, en la configuración de más columnas, y vayan acá, si quieren, esta sección de aquí en adelante o todo el documento. Piensen, utilicen esto que es salto de página, salto de columna, perdón, para decirle, digamos, al programa que quieren pasar de una columna a la otra, y cuando estén en blanco recién ahí pueden aplicar lo que es esto, ¿no? De aquí en adelante y de las secciones. Incluso si yo quisiera esto, lo podría, digamos, para que me quede todo junto, eliminar espacio y ponerlo en la misma hoja. Yo les recomiendo que hagan eso, que de última hagan en 3 hojas diferentes y después la vayan unificando, eliminando los espacios para que no se les haga tanto lío. Pero bueno, vamos a la parte práctica. Les voy a dar los ejercicios y cualquier consulta o duda, lo que sea, me preguntan.